Bueno, pues seguimos adelante, continuamos aquí en nuestro Contigo de hoy, las 13 horas y 17 minutos es el instante justo para conectar con Marco Antonio Cordero, como todos los viernes, en este caso para que nos hable un poquito sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de proceder, en unas ocasiones, formas de estar, formas de comportarnos. Ya saben ustedes que es el director de Sana Salud, es osteópata, pedagogo y bueno, pues como siempre lo tenemos aquí con nosotros los viernes, con lo cual vamos a aprender un poquito de lo que nos cuente. Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Pepe. Muy bien por aquí. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy curioso, él nos lo acaba de apuntar antes de comenzar, que es personas que oyen pero no escuchan, o personas que escuchan pero no oyen. ¿Cómo habría que decirlo exactamente? Porque los términos son sinónimos, pero entendemos perfectamente cuando hablamos de estas cuestiones a lo que nos referimos. Personas que a lo mejor nos escuchan pero no nos atienden o no se están enterando de lo que les estamos diciendo. Sería algo así, ¿no, Marco Antonio? Por ahí van los tiros, Pepe. Por ahí van los tiros. Sería interesante tener en cuenta que hay personas que nos oyen y no nos escuchan. Esa es la parte conflictiva. Claro. Personas que nos escuchan y que también nos oyen, esa es la parte buena del asunto. Lo Claro. importante es que nos escuchen. Mar- Eh, sí, te iba a dime, decir, Pepe. porque Dime. oír y entender entonces no es lo mismo, No ¿verdad, es lo Marco mismo. Antonio? Tú puedes oír que un pájaro está cantando y puedes escuchar cómo canta ese pájaro. Que no es, parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. Claro, ¿Eh? efectivamente. Aquí la cuestión, Tú puedes oír de fondo. Sin claro, embargo, si te paras que a aquí la escucharlo. Sí, cuestión, dime. Marco Antonio, es más bien entender lo que esa persona o que nos entienda esa persona lo que nosotros queremos decirle, ¿verdad? Así es. Al final es muy sencillo. Al final todo se basa, Pepe, en la escucha activa. Eso que Ujú. hemos hablado algunas veces y que forma parte del proceso de inteligencia, de ese concepto de inteligencia emocional. Ya estábamos hablando hace un momentito de que no es lo mismo oír que escuchar. Oír puede ser un sonido, percibir un sonido, percibir algún ruido, que no es lo mismo un ruido que un sonido, Ajá. y escuchar pues es atender para entender eso que estamos oyendo. Es Ujú. prestar atención a eso que estamos oyendo, la escucha activa en definitiva. Y bueno, pues en ocasiones pues puede venir generando conflictos con nuestros iguales, pues toparnos con personas que nos oyen, sin embargo no nos escuchan. Ujú. Ahí lo que intentamos transmitir al otro le llega como quizá un ruido o un sonido, sin embargo no le llega como un mensaje. Esa es una parte importante a tener en cuenta. También tenemos que prestar atención a eso de el proceso de comunicación. Yo siempre digo que la parte de emisión de las palabras es un porcentaje muy pequeñito. Luego está lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos, la información que recogemos por parte de los demás, cómo se mueven, los gestos, el tono, la entonación, el volumen del mensaje. Todas esas cosas son mucho más importantes que realmente lo que nos dicen. Ujú. Imagínate que yo estamos hablando, Pepe, y tú me dices, oh, Marco, te percibo un poco enfadado. Yo te digo, no, Pepe, no, yo enfadado no estoy, hombre. ¿Cómo voy a estar enfadado? ¿Tú cómo percibes eso? Que ¿Yo qué te estás estoy enfadado. diciendo? Claro, Lo- estoy negándote a través de las palabras que no estoy enfadado. Sin embargo, lo que te estoy expresando es un enfado en toda regla. Entonces, Está ahí claro, está la sí, sí. diferencia a la hora de recoger la información y a la hora de oír y escuchar. Entonces, cuando no practicamos la escucha activa, pues eso nos genera una insatisfacción tremendísima. Y además, ¿qué pasa? Pues que esa insatisfacción al final lo que hace es que nos genera un montón de conflictos interpersonales. Se generan ahí los conflictos, ¿por qué? Porque esas consecuencias de no escuchar, de no atender, de no prestar atención al mensaje en sí, de no recoger información de manera activa, ¿eh? Y muchas veces cuando hablo con algunas personas, siempre
le hago una propuesta. Sobre todo con mis familiares más cercanos, ¿no? Ujú. Cuando estamos hablando de algún tema importante o algún tema en el que cada uno tiene un punto de vista, yo cuando quiero dar mi explicación o cuando quiero explicar mi posición o desde donde yo me dispongo, siempre emito un pequeño mensaje antes de, que es, párate un momento y escúchame para entender lo que te quiero decir. Ujú. No me oigas para responderme, porque la mayoría de las personas, muchas veces, yo el primero, tengo que decir que yo también lo hago alguna que otra vez, cada vez menos, cuando estoy más atento a las conversaciones, cada vez menos, es oír y conforme la otra persona nos está transmitiendo una información, Pepe, nosotros ya estamos pensando lo que le vamos a contestar, estamos ahí con nuestro argumento. Ujú. Y entonces no recogemos lo que el otro nos quiere transmitir. Entonces es importante pararse. Bien dice, hay un maestro, Ramiro Calle, este es un sabio en todas reglas, es una maravilla escuchar a este hombre. Además, la calma, la serenidad que te transmite es tremenda. Y él siempre dice que cuando estemos además estamos metidos, sumidos ahora mismo en un mundo de confrontación, de controversias, de historias ahí, de querer llevar la razón constantemente. Y este hombre siempre dice que observes, sonríe y calla para escuchar, a ver qué es lo que te está transmitiendo el otro. Cuando estés sumido en una conversación, utiliza esta recomendación. Observa, sonríe y calla. Y haz ahí un espacio, genera un espacio. ¿Verdad que sí? Buen consejo, creo yo. Marco Antonio, y esto que ocurre, está claro ya que ocurre, ¿verdad? Que efectivamente hay personas que oyen pero no escuchan. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre así? ¿No muestran interés en lo que estamos hablando o es por algún problema de otro tipo? Pues mira, ahora vamos a hablar de varias posibilidades del motivo por el cual eh, con las personas que nos relacionamos y nosotros en algún momento también funcionamos así, procedemos así, que nos dedicamos a oír, sin embargo no escuchamos. Ujú. Entonces, eso en el proceso de comunicación, eso nos erosiona. Si no se produce la escucha activa, nos erosiona de una manera bestial. Eh, Eso al final, como decía el filósofo Jean-Paul Sartre, que la incomunicabilidad, vaya palabreja, incomunicabilidad, Ya cuesta trabajo así pronunciarla. te cuesta trabajo, imagínate, ¿no? El hecho de no comunicarnos con fluidez o el hecho de no comunicarnos directamente, eso, además de la no escucha, de la no escucha, de no escuchar activamente, esa es la fuente de toda violencia. Toda violencia. Si nos paramos un momentito, nos abstraemos de las emociones y nos convertimos en observadores de cualquier situación, toda la violencia viene a consecuencia de no escucharnos, de no entendernos, de no llevar a la práctica ese proceso de empatía, de colocarnos en el lugar del otro. Antes de llegar al gesto violento, la parte de empatizar. Oye, que perdemos algunas veces los papeles. Yo el primero, hay que ser humano, soy humano y tengo que reconocerlo. Sin embargo, es importante eso, la escucha activa. Y ahora vamos a hablar, Pepe, como bien decíamos, de las distintas posibilidades de por qué eso puede ocurrir. Ujú. Una de ellas es la disonancia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que había algunas personas que escuchan solamente lo que ellas quieren, lo que a ellos les interesa, ¿eh? Todo aquello que no se ajusta a sus gustos, a sus creencias, ni lo van a atender, ni lo van a tener en cuenta en la parte esa de disonancia cognitiva, ¿eh? Y nos ocurre muchas veces cuando nos enfadamos a lo mejor con una persona querida, ¿no? Que por mucho que da igual que nos esté hablando, que incluso que esté llevando la razón, que la información que nos está refiriendo, que nos está aportando o la explicación tiene su sentido. Sin embargo, nosotros automáticamente, cuando estamos en ese proceso de disonancia cognitiva, lo rechazamos, ¿eh? Da igual que tenga razón, da igual lo que me esté diciendo, como estoy enfadado o enfadada contigo,
no hay vuelta de hoja, no hay marcha atrás en ese momento. Así es. Entonces, es muy importante. Otro de los perfiles, pues el otro día estoy encontrándome mucho últimamente en consulta historias con perfiles narcisistas, perfiles muy acentuados en el narcisismo, y estas son personas que solamente se escuchan a sí mismos. Los que tienen ese tipo de personalidad o esos rasgos así más acentuados del perfil narcisista, son personas que detrás de ellas pues hay un montón de frustraciones, un montón de jaleo, de conflictos, un montón de neurosis, un montón de miedos en definitiva, ¿no? Y estos son perfiles que constantemente la única verdad es la que ellos tienen. Ellos son los que únicamente tienen que llevar la razón. Ellos toda conversación, la conversación tiene que crecer y se tiene que rodear en torno a ellos, si no, al final, cualquier historia, cualquier anécdota, cualquier referencia, cualquier argumento, si ellos no son el centro, si no forman parte de ellos lo rechazan y generan un distanciamiento. No, ni siquiera te escuchan. Otra de ellas, pues la ira contenida. Yo le llamo ira reprimida. La ira reprimida. Mira, yo que trabajo también, como hago un montón de cosas y me gusta hacerlo todo, este año pues estoy trabajando de lleno con un equipo de chavales de entre 14 y 16 años, del equipo de fútbol de mi hijo. Muchas veces, pues imagínate, en esa edad las hormonas vienen, ellos están más sus historias en el instituto, en el colegio, sus historias con sus iguales, sus historias familiares, y muchas veces vienen enfadados al entrenamiento, al partido, y yo siempre les digo, si vienes muy enfadado, al final estás ofuscado interiormente, y esa ofuscación no te permite pensar con claridad. Es como un velo, como un nubarrón que tienes delante que no te permite ver la realidad de manera más clara. Entonces, cuando los adultos o cuando cualquier persona está sumida en ese proceso constante de ira reprimida, ira no es estoy súper enfadado por algo, sino es una extraña sensación de incomodidad que perdura constantemente dentro de mí y no me permite estar tranquilo y sosegado y a la mínima de cambio me hace reaccionar. Si eso nos ocurre, ahí hay atisbos de ira reprimida, tenemos que mirarnos. Entonces, una persona que está constantemente en ese proceso sumido, que está con ese nivel de ira reprimida activo a nivel interno, pues por regla general no le llega la información de manera correcta y de manera limpia. Sus filtros están sucios y desde donde los filtra, al final lo impregna de su emoción activa, que por regla general es la ira reprimida, y al final su información recibida está distorsionada. Y la escucha, pues no es ni activa ni correcta. Otras personas que son también los que están ahí, son aquellos que desean llevar siempre las riendas de la conversación. No, seguramente conocemos a alguno de ellos o alguna de ellas que está ahí, que quiere constantemente llevar la conversación, dirigirla, y que están caracterizados por tener una verborrea excesiva. Ellos saben de todo, hablan de todo, dan opinión de todo y son, como se dice aquí en mi pueblo, maestrillos liendres, que de Sí, todo saben y de todo entienden. ¿eh? está claro. Marco Antonio, ¿y qué podemos hacer entonces para solucionar este problema? Si encontramos a personas que no nos escuchan, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues vamos a ver. Siempre va a haber este tipo de personas. En el mundo hay de todo y nos vamos a encontrar este tipo de personas. También va a depender de nuestro nivel de conciencia. También va a depender de cómo nos encontremos nosotros interiormente, del tipo de trabajo que hagamos para nosotros mismos. Es importante y fundamental, como bien digo casi todos los viernes, hacer nuestro trabajo para interiormente estar sosegado, vivir en un estado medianamente constante de tranquilidad y paz. Cuanto más tranquilo vivimos, mejor. Eso no implica que en un momento determinado no seamos rápidos o no seamos mm, tengamos reacciones y seamos explosivos. No, también está ahí, eso está ahí cuando sea necesario. No hay que estar constantemente en ese proceso, estado de tenue pero constante, sino también es breve pero intenso, que también estamos. Entonces,
¿Qué podemos hacer? Pues una comunicación buena, el principal nutriente para la convivencia es esa, ser empático, la escucha activa. Nos vamos a encontrar esas personas que no nos van a escuchar y que son un desastre a la hora de comunicarnos. ¿Qué podemos hacer? Pues el trabajo para intentar expresarle por activa y por pasiva a través de la comunicación verbal y con la comunicación de nuestros movimientos y de nuestros actos que debemos y merecemos ser atendidos y comprendidos. Si eso no ocurre, pues ya sabemos que quizás nos tenemos que distanciar de esas personas. Si son personas muy cercanas a las cuales no nos podemos quitar de encima, pues tendremos que marcar unos límites y tendremos que marcar unas líneas para dejar claro que por ahí no se pasa. Entonces, lo importante a todo esto, tenemos que trabajarnos nosotros interiormente. ¿Para qué? Para que la comunicación sea adecuada, para que haya un diálogo empático, para que al final sepamos cómo, cuándo y dónde poner límites a los demás y que nuestro espacio sea libre para nosotros, que la invasión se quede en los límites. Por ahí van los tiros. Pues nada, Marco Antonio, muchas gracias como siempre por estar este ratito con nosotros y hoy con este tema tan importante. Hasta la semana que viene. Que vaya Muy bien. todo muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. Un abrazo. Igualmente.